¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos aquí en otra emisión más de lo que son el segundo ciclo de conferencias virtuales acercándose al arte digital. En esta ocasión tenemos a nuestra invitada Carolina Robles. ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy Bueno, bien, gracias. todo bien. Perfecto. Bueno, la maestra Carolina nos trae una conferencia sobre la creación de los públicos de arte y para que conozcan un poquito sobre su trayectoria, voy a permitirme leer su semblanza antes de empezar con esta intervención. Carolina es profesora investigadora titular C del Departamento de Artes y Humanidades de la UAM Lerma desde 2016. Es diseñadora gráfica y maestra en Ciencias y Artes para el Diseño. Su línea de investigación es la percepción del arte y del diseño. También está interesada en el cambio cultural, la memoria colectiva, las prácticas de archivo y su socialización a través de los lenguajes visuales. Ha presentado avances de investigación en más de 30 foros especializados nacionales e internacionales. Ha publicado avances y resultados de investigación en 12 capítulos de libro y 8 artículos de revistas especializadas. Actualmente es coordinadora de la Licenciatura de Arte y Comunicación Digitales de UAM Lerma. Bueno, si no quieres agregar algo más, Carolina, lanzamos el video para empezar. Solo agradecer la invitación y también agradecer a las personas que nos están viendo, que dediquen un poquito de su tiempo a estos espacios. Muchas gracias y ojalá que haya participación muy activa por parte de ustedes. Bueno, perfecto. Justamente antes de empezar, pues sí, recordarles que tendremos una sesión de preguntas y respuestas al finalizar, así que pues, esperamos justamente su participación. Hola, yo voy a platicar sobre el sujeto de la recepción artística. El tema o el título de la presentación es La invención del público de arte. En realidad es un guiño a el trabajo de Schiller sobre la historia social del arte. Él sostiene que es una invención. Y es que inventar es producir. Y estamos entonces hablando de la producción de una subjetividad que no existía hacia el siglo XVI, que fue un caminar más o menos lento que se acompañó de procesos históricos, de revoluciones históricas. En pantalla tenemos una portada del libro Romeo y Julieta, cuyo autor es William Shakespeare. Hoy lo sabemos todos, pero en ese momento, en el momento de la publicación de la obra, en una edición de 1597, su nombre no aparece. Y es aquí donde alcanzamos a dimensionar un poco la emergencia del arte como un campo autónomo, como hoy lo es la ciencia. Pues en ese momento, en el siglo XVI, el arte formaba parte de una esfera más amplia. Y esa esfera es la esfera religiosa. De modo que pensar en el sujeto de la recepción artística es también pensar en un proceso de largo aliento, tan largo como la misma historia del arte. Por lo que nos tendríamos que remontar 3 siglos atrás, donde arte, ciencia y religión estaban unidas. Y tan unidas estaban que no había una distinción clara de dónde empezaba una y la otra. Las formas de conocer, por ejemplo, estaban imbricadas con la religiosidad y también las formas de percibir el sentir, por ejemplo. Las formas de valorar nuestro entorno estaban también imbricadas con lo religioso, con lo divino, por ejemplo. De modo que no había una separación sobre lo que podía ser hoy
lo tenemos claro, en ese momento era parte de la vida, simplemente la vida social, las fiestas populares y por otro lado el aparato artístico, ¿no? No había tal. Entonces las fiestas se desarrollaban en el marco de festividades religiosas también. El teatro, por ejemplo, y otro tipo de práctica que hoy reconocemos artística, formaba parte de estas agendas de festividades. Lo que vemos en pantalla, por ejemplo, es del siglo XVIII, cuando empieza a visualizarse ya esta separación, pero aún vemos también las compañías teatrales. Lo que vemos en pantalla es una chica con un tambor anunciando eh, la agenda del día, ¿no? Llamando a los jugadores, por ejemplo. Y en este contexto, la contemplación va a tener o va a jugar un papel muy importante, particularmente entre el siglo XVII y el siglo XVIII, porque encontramos estos enfrentamientos que hay en la Iglesia en el periodo de la Reforma y la Contrarreforma, debido a que la contemplación, por un lado, implicaba como una lucha discursiva respecto a otras maneras de entender la devoción religiosa. La caridad en esto es importante. Por ejemplo, la caridad está más volcada en el hacer, en la vida práctica, el darse en la vida práctica. En cambio, la contemplación es un proceso de interiorización. Entonces tú necesitas un devoto, una práctica que sea realizable por este devoto, una narrativa en torno a la contemplación que va a girar alrededor de la verdad divina, de que a partir de un ejercicio introspectivo se puede encontrar a Dios, que tiene que ver o que está alineado eh, muy al logos de la época. El conocimiento se alcanzaba a través de un proceso de reflexión, de meditación incluso, de interiorización para encontrar esas verdades que se querían revelar a los seres humanos. Un objeto, normalmente estamos hablando de un objeto facilitador, que en este caso serán los objetos artísticos o protoartísticos, y un espacio propicio para el retiro de la vida práctica, más allá del ruido de la cotidiano, que sea apropiado para poder meditar y encontrar estas verdades. Y sin embargo, estos vaivenes políticos también se reflejaron en esta, digamos, en esta cultura material, en estas obras protoartísticas. Y tenemos múltiples ejemplos. Entre estas narrativas, cabe destacar la manera en cómo el cuerpo jugaba un papel importante, ¿no? La disposición del cuerpo para esta práctica. Un lugar donde tú pudieras en lo íntimo encontrar a Dios, podría ser digamos, la celda, en el monasterio, algún lugar, en el templo difícilmente, pero en casa. Los oratorios, por ejemplo. Además tenemos historias con respecto al cómo predisponernos para la oración. En pantalla vemos dos esculturas y una pintura. Todos más o menos van por la unen con Dios, pero es un encuentro tan intenso que se vive el arrobo. Por ejemplo, tenemos el caso que está más a la derecha, el de Santa Teresa, digamos, que es la exponente de la mística española, donde una figura divina, un ángel, atraviesa el pecho de la beata, de esta mujer consagrada a Dios y que sufre un arrobo. Pero lo interesante acá es observar la disposición del cuerpo y cómo la obra protoartística, en este caso, sirve como facilitadora para encontrarse con Dios. Y lo mismo sucedía con otras obras. Por ejemplo, hoy conocemos la comedia
y la conocemos por la Divina Comedia, pero en ese tiempo solamente se le conocía como la Comedia, y el autor podía ser Dante Alighieri o cualquier otro. En realidad, la autoría no era tan importante. Lo importante era lo que se decía en la obra y cómo se podía interpretar esta obra, eh, qué lectura se le podía dar, y tenía un carácter pedagógico de, por un lado, enseñar o mostrar al devoto cómo podía encontrar a Dios, como por ejemplo Beatriz guiaba para el camino, para este encuentro, pero por otro lado también reflejaba su tiempo. Así que la figura del autor no era tan importante, era más importante lo que la obra misma reflejaba. También tenía que ver con un asunto gremial, porque eran grupos de personas los que se dedicaban a eso y no una persona con su taller. Eso va a ser más hacia el siglo XVIII, más entrado el siglo XVIII, cuando la emergencia de la burguesía permite la visibilidad de los autores, ¿no? De los talleres o ateliers que tenían a su cargo uno o varios aprendices y oficiales que podían ayudar a producir un conjunto de piezas. Pocos serán los autores conocidos en estos periodos, ¿no? Particularmente del Renacimiento a la fecha. Cada vez tendrían más la importancia la firma del autor, pero no siempre, ¿no? En este caso, lo que estamos observando y el tema que nos compete hoy es la recepción y cómo surge este sujeto de la recepción, y surge a través de primero de la contemplación, cuando todavía el arte está inserto en la esfera religiosa. Y entonces las obras artísticas sirven, lo que hoy llamamos obras artísticas, sirven como pauta para este encuentro con Dios. Tienen un carácter pedagógico. Y en esta pedagogía se facilitan ejemplos. Lo que observamos acá son piezas ya posteriores del siglo XVIII, las dos de los costados, la del medio es anterior, pero también muestra la vida de una beata. Es una beata portuguesa, creo que es una beata portuguesa, y aquí lo interesante es la presencia de la pasión en el encuentro con Dios. Entonces, por un lado tienes este discurso sobre lo espiritual, pero también este otro sobre las sensaciones, los sentires, y se van a imbrincar, porque también vamos a encontrar por la época estas novelas, las novelas del corazón, por ejemplo, que van a hablar sobre las pasiones, pero en particular sobre un amor romántico, ¿no? Que ya tiene una historia un siglo atrás, por ejemplo. Y cuando hablamos de esta obra protoartística, son obras de pintores, escultores, orfebres, ceramistas, que todavía están incrustados en estos gremios y que están viviendo un proceso de separación gremial, por un lado, pero o sea, de independización gremial, por un lado, y sobre todo con la emergencia de las academias, pero además de la separación de la iglesia. En este caso, la participación de los pintores como rotulistas, por ejemplo, o como grabadores. Eh, recordemos que la imprenta está viviendo un proceso de socialización también en el contexto de la Reforma, y en particular en ciertos países o en ciertas regiones de Europa, más bien. De modo que cuando estamos hablando de esta obra protoartística, todavía estamos hablando de este periodo de separación, que fue un periodo, les decía, de un siglo y medio más o menos. En este caso vemos en pantalla una pintura de Watteau de 1720, siglo XVIII ya, y pues lo que vemos es la tienda de Gersan. Es una marchante de lo que conocemos como obras artísticas, y en su tienda se venden pinturas. Watteau también trabajó como rotulista, ¿no? Y vemos esta eventual separación mediante la participación de los que van a ser llamados artistas en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito mercantil, en esta emergencia de la burguesía, pero también de la transformación de los sistemas económicos. Y cuando hablamos de la transformación de los sistemas económicos, bueno, pues no es algo que venga acompañado,
no es algo que venga solo, más bien viene acompañado de otras transformaciones sociales y políticas. Entonces estamos hablando de que la obra protoartística pasó de ser una guía para el encuentro divino a una pauta para el encuentro del ser humano consigo mismo. Y esto tiene que ver con, sí, la eventual separación, pero también la incorporación del pensamiento también protocientífico eh, en la vida, en los distintos aspectos de la vida. Con el empoderamiento de la burguesía también se intensificaron, y al intensificarse las rutas comerciales, el comercio, también se recuperaron las versiones de autores griegos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no era una lectura pasada por el tamiz de la iglesia, sino que se podían acceder a otro tipo de traducciones. Y entonces sobreviene un cambio cultural que se viene gestando desde el Renacimiento, que pasa por el Barroco y cada vez es más evidente. Lo va a hacer, por ejemplo, en la institución de las academias, pero de las reales academias de artes, ¿no? Así que va a sobrevenir esta separación en la producción cultural junto con la separación de los pintores y de los escultores del gremio, por ejemplo, de los pintores del gremio de los tintureros, ¿no? Y van emergiendo estas artes y por otro lado las ciencias de manera separada del aparato religioso. Así que con la fundación de las academias también vamos a encontrar los primeros espacios públicos o semipúblicos de exposición artística propiamente. Es decir, cuando se funda la academia se está fundando la institución artística. Ya existe una estructura formal para la formación de artistas, para la exposición de sus obras, para que estas obras puedan incursionar en el ámbito infantil, del coleccionismo, por ejemplo, pero también del financiamiento. Ya lo hacían, pero lo hacían como al abrigo de la esfera religiosa y de la esfera gubernamental monárquica, ¿no? Pero en este caso se va a aperturar un mercado exprofeso para el arte, ¿no? Y entonces estas academias van a organizar salones anuales donde se van a poder exponer estas obras y este espacio de exposición era un espacio para la visita de la gente, fueron los primeros espacios donde se pudieron acceder sin invitación, pero con permiso, a ver las obras. El papel entonces del crítico en este contexto va a ser importante. También van a participar ya de este mercado y lo que vemos en pantalla es un grabado y es un fragmento de un catálogo de ventas de Agustín Saint-Aubin, por ahí del siglo XVIII, también mediados del siglo XVIII. Entonces lo que estamos viendo junto con esta separación de las artes es un mercado del arte, pero digamos que no hay oferta si no hay consumo. En todo caso, el consumo viene del lado de la recepción. Y lo mismo, ¿no? Esta es una vista, un grabado de la vista del Salón del Louvre de 1753, del mismo Aubin. Vemos cómo estas pinturas están instaladas en los muros del salón y están abigarradas, y es porque hay tal producción al interior de las academias y que esta producción tiene que ser vista para que pueda eventualmente participar de este circuito artístico y pueda ser vista, pueda ser recibida y pueda eventualmente ser acreditada y acreditados los autores como artistas, ¿no? Estos espacios de exhibición eran muy, muy importantes porque para poder exhibirlo ya pasaban por el visto bueno de los miembros de la academia, de las reales academias de artes, en este caso la de Francia. Se volvía un escenario
o un escaparate si lo queremos ver así, pero fueron los primeros espacios. De hecho, el Louvre fue el primer museo público como museo, como conocemos hoy los museos. Y bueno, el proceso de autonomización del arte y por lo tanto la producción de esta subjetividad del receptor de arte fue un proceso también convulso. En Occidente, hacia el siglo XVIII, en Occidente me refiero en particular Europa y más adelante América del Norte, van a enfrentar múltiples revoluciones sociales, políticas, económicas. Es un periodo, por ejemplo, de la emergencia de los estados-nación. Revoluciones en Francia, ¿no? Las monarquías pierden poder, vienen las revoluciones industriales, la intensificación del comercio, así que estos cambios también se van a reflejar en la vida de la gente, aperturando espacios para la exhibición. Y van a aparecer también estas distinciones entre lo popular y lo artístico, es decir, esta separación de que en los festivales o en los carnavales o en las ferias o en las fiestas de los pueblos o de las poblaciones vamos a encontrar prácticas relacionadas con lo popular, con el pueblo. Y por otro lado, lo artístico, y esto ya indica un distanciamiento de una y otra esfera, es decir, va a haber una separación o se va a distinguir una separación entre la vida cotidiana y lo artístico. Entonces, para lo artístico se estaría dibujando una disposición para el distanciamiento de lo cotidiano para poder valorar una pieza artística. Y en estos momentos de cambio, algo que ayudó a la consolidación del arte y por un lado y a la producción de este sujeto de la recepción fue el café y la imprenta. Lo que vemos aquí en pantalla no es un café, es una tienda de algodón de Nueva Orleans, es una pintura de Degas de 1873, pero aún antes los cafés habían tenido un papel relevante con la aparición de revistas de crítica literaria en principio y luego de crítica artística en general. Los cafés tuvieron un papel importante porque eran los espacios de encuentro para hablar del arte. Después del teatro, por ejemplo, la gente iba al teatro y después del teatro iba a tomar un café y en estos cafés se encontraban otros espectadores, otras personas del público y empezaban a dialogar, a intercambiar opiniones y entonces estos espacios se volvieron importantes para la formación de los públicos. Incluso había una revista que se llamaba en ese tiempo de Spectator, que era una revista publicada por unos hermanos que hablaban del café como un punto de encuentro. Para ellos tenía cierta relevancia y su revista también tenía un club, o a partir de la revista se generó un club que tenía como por detrás este contexto del café, un espacio de discusión y de crítica artística, ¿no? Y fue también la base para otros pensadores, por ejemplo, para Habermas, para pensar más adelante en el café como un espacio de intercambio, ¿no? Entonces, sí, teníamos estos espacios para la recepción como en ese tiempo, principios del siglo XVIII, lo consignaba esta revista Spectator fundada por Addison y que señalaba los cafés como estos espacios de intercambio. Recordemos también que el café tuvo un papel importante también para el intercambio de ideas políticas. En México tuvimos en su momento, bueno, todavía el café La Blanca, me parece. De modo que siempre fueron espacios que se prestaron para la discusión. De cualquier manera, para el arte, para la formación de este sujeto de la recepción, el público, fue importante
el tiempo y el espacio, es decir, los recursos que podían ser destinados, hoy le llamaríamos espacio para el ocio, que podían ser destinados para el consumo de las artes. Para el siglo XIX, los adelantos tecnológicos y las ganancias en las luchas sociales, por ejemplo, estos movimientos obreros que derivaron en la ganancia de derechos o en el reconocimiento de los derechos, bueno, pues a partir de ahí emergieron grupos sociales con tiempo y con recursos suficientes para disfrutar del tiempo libre. El arte entonces requería como mínimo, o más bien un mínimo de conocimientos para leer las obras. Recordemos que hacia finales del siglo XIX encontramos las primeras vanguardias. Y las primeras vanguardias son vanguardias también porque existe una ruptura en los lenguajes y en las formas de representación. Y eso requiere un conocimiento mínimo para identificar cuáles son las subversiones de las normas que están presentes ahí. Pero ya antes con otros movimientos como el realismo, los prerrafaelitas, pero fue todavía más sentido con el impresionismo y tenía que ver también la incorporación de estos adelantos tecnológicos y científicos como la óptica, como la fotografía, y bueno, más adelante será el cine. De cualquier manera, ya en este contexto de la revolución industrial o de las revoluciones industriales, se dice que en el siglo XIX vino la segunda revolución industrial, más bien una continuidad, una potenciación de la primera revolución industrial. Ya encontramos en algunas regiones del planeta educación gratuita, inclusive obligatoria, que podían proveer por lo menos dos cosas. Una, movilidad social, y otra, en ese contexto de la movilidad social y de las migraciones hacia las urbes, pues el contexto industrial. Y en ese contexto industrial, bueno, se requería, por ejemplo, en Inglaterra, que los tiempos de capacitación no fueran muy amplios, porque se necesitaban manos, y entonces si tú capacitabas a la gente y le dedicabas mucho tiempo, pues bueno, para ti, tenedor de los modos de producción, de los medios de producción, eran recursos, ¿no? Representaban recursos quizás perdidos. De modo que era necesario que la gente supiera leer y, digamos, decodificar los instructivos, de modo que la educación básica y la educación formal, es decir, este aparato educativo, te dotaba de elementos mínimos necesarios para poder leer y decodificar los manuales, aunque recordemos también que estas sociedades digamos, angloparlantes, tenían una orientación ya protestante y el protestantismo sí propició la alfabetización porque había que aprender a leer la Biblia, ¿no? Entonces, este horizonte de alfabetidad va a ser importante también para la formación de los públicos. Lo que vemos en pantalla es una imagen de los obreros afuera de una cantina y están leyendo. De modo que estos espacios de socialización también eran espacios propicios para eso. Así que para esta formación de la figura del receptor, en esta necesidad de contar con tiempos y recursos, en el arte, por un lado, tienes el aparato artístico propiamente, es decir, la institución artística y la cultural. Si no había políticas culturales en ese momento, estamos hablando del siglo XIX, no de manera explícita, sí había ya espacios para la exposición y cada vez más comunes estos espacios para la exposición. Hay una institución artística, es decir, una academia de bellas artes o una academia de artes, museos, y también hay publicaciones, ¿no? Hay un aparato escolar que desde la escuela te dan información mínima, elementos mínimos para poder decodificar una obra. Pero siempre atrás de estos aparatos y de las cosas hay personas. Atrás de las escuelas hay profesores, atrás de los cafés y de las publicaciones hay críticos de arte, hay historiadores de arte, hay otros espectadores con los que se discute
y en los espacios, detrás de los espacios de exhibición hay gestores. De manera que a lo largo de estos siglos se han transformado los dispositivos para la recepción artística, es decir, pasamos de salones de academia, los salones anuales, a museos. Y cada vez conforme pasa el tiempo, estos espacios se van abriendo y se van transformando también. Encontramos entonces galerías y espacios expositivos que son intermitentes o que son versátiles. Pero al mismo tiempo de que se transforman las prácticas artísticas y los espacios de exposición, también las maneras de nombrar al receptor. Y encontramos nombres, o sea, que sancionan también formas específicas de nombrar al receptor, como beholder, que lo podemos entender como un observador o un contemplador que implica la contención del cuerpo y un ejercicio introspectivo de un diálogo con la pieza. También se le ha llamado crowd, multitud, inclusive turba, sobre todo a principios del siglo XVIII, cuando se trataba de establecer esa distinción marcada entre lo popular o incluso lo vulgar y lo artístico, ¿no? Y también recibieron las artes otros nombres como artes finas, artes elegantes, artes bellas, y finalmente se quedó como bellas artes en ese momento. Entonces, crowd o multitud es una forma también de nombrar a este público que no tiene un rostro, pero que tiene un comportamiento general, y ese comportamiento general es romper ciertas normas, ¿no? Es decir, no saber comportarse en estos espacios expositivos, incluso en el teatro. También se le llama público, pero público tiene un carácter todavía más político que tiene que ver con estas transformaciones sociales y económicas que dieron forma a los siglos XVII y XVIII en particular. Lector también se le ha llamado, pero más bien para el ámbito literario, espectador, y particularmente espectador a partir de finales del siglo XVIII y el siglo XIX. Por ejemplo, The Spectator, la revista, empezó a circular por ahí de 1811, más o menos. Me parece que fue en 1811, por ahí. Y fue un término que se sedimentó y tenía que ver más bien con el espectador. Es una persona que observa un espectáculo. Espectáculo, inclusive Corominas hace una reflexión en torno al carácter del espectador. Es una persona que atestigua el espectáculo, y entonces el mundo se convierte en un espectáculo que se mira y se mira con distancia. Y esa es más o menos la atribución que tiene el espectador. The viewer o visionador, para nosotros es un término más o menos nuevo, que está quizás más relacionado con el espectador y tiene que ver con el ejercicio de mirar. Y mirar y las formas de sancionar o de entender lo que se mira. De tal suerte que hay múltiples maneras de nombrar al público y múltiples maneras también de ser del público. Por ejemplo, lo que vemos en pantalla es una foto de un museo de arte contemporáneo, algo cuelga, bueno, una obra cuelga del techo y la gente se acerca, y a veces se acerca más de lo debido. Así que hoy en día, en esta diversidad de términos y en esta multiplicidad de versiones de lo que puede ser un receptor o el público, pues tenemos estrategias de formación de públicos, un aparato artístico, una educación formal. Hoy los niños tienen educación artística en primaria y más o menos les dan ciertas pautas para entender que, por ejemplo, qué es el puntillismo, qué es lo figurativo, qué es el op art o bueno, las posvanguardias también, que se convierten en ejercicios lúdicos, que es una manera también de enseñar, que es pedagógico, pero que le ayuda a los niños a interiorizar estas normas, digamos, o estos códigos de lectura de las piezas artísticas. Y luego tenemos un aparato artístico, que es una institución propiamente artística, tenemos políticas culturales, agendas culturales, y tenemos el ocio.
y en el ocio las industrias culturales. También tenemos personas, quizás ahora tengamos más personas, además de los profesores, los críticos, los historiadores, los gestores, ahora aparecen también, bueno, en el siglo XX, otros personajes como los guías de sala, los museógrafos, los curadores, los editores, y también espacios que son cada vez más amplios o más versátiles, como las librerías, las cafeterías o cafebrerías, otros espacios de exhibición que son temporales, que son versátiles o que incluso las obras o las exhibiciones participan de los espacios públicos o al aire libre, por ejemplo. Tenemos también clubes, los clubes de los museos o las membresías donde tú eres un amigo del museo y puedes acceder a ciertas prestaciones o beneficios como platicar con los curadores o algunos artistas o estar en los últimos toques, digamos, del montaje. También tenemos hojas de sala, los statements, letreros, alarmas, mobiliario y por supuesto las reseñas y los catálogos, ¿no? Además de las visitas guiadas. Así que hoy en día ya no nos encontramos con un devoto buscando la verdad divina y tampoco es solamente un espectador. Y sin embargo puede ser todo eso de acuerdo con su contexto y de acuerdo con sus expectativas, con sus modos de haber interiorizado lo que el arte puede ser y lo que el arte puede ofrecer. De modo que el sujeto de la recepción está en constante transformación porque el contexto es cambiante. Cada vez encontramos una expansión más marcada de las prácticas artísticas y la colaboración con otras disciplinas. El arte digital es eso, una continua colaboración con otras disciplinas y en particular las tecnológicas, eh, las ingenierías también, por ejemplo, ¿no? Y otras quizá mucho más específicas. La ampliación de los espacios expositivos y la ocupación intermitente de los espacios no institucionales, como los espacios públicos, además de la multiplicidad de formas de producción artística, que tiene que ver con la expansión de estas prácticas, formas en las que, o modalidades en las que se invita a la comunidad a participar de la producción o del planteamiento, o inclusive de la conceptualización, que son proyectos colaborativos o de co-creación, o que también son procesuales y se va tomando nota de lo que va siendo el proceso, pero es también un proceso quizás compartido en muchos casos. Y por eso es conveniente reconocer la variedad de prácticas artísticas, porque al hacerlo también se puede reconocer la multiplicidad de los modos de interiorizar la idea del público de arte y lo que el público puede ser y hacer en ese contexto. Así que lo diverso es potencia y entonces potencia a las artes. Y así me despido. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, maestra Carolina, por toda esta, pues por compartir todo este conocimiento y esta experiencia. Bueno, quiero invitar a la gente del público a que nos hagan llegar sus preguntas para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y en lo que tenemos alguna pregunta del público, pues yo voy a hacer una pregunta. Bueno, ahora justamente pues con esta cuestión del arte digital, muchas obras se han vuelto interactivas y muchas piezas de arte, muchas obras de arte requieren que el espectador deje de ser justamente eso, espectador, y accione, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el público de arte en ese sentido en el futuro a partir de todo eso que está sucediendo ahora con la interacción, con la interactividad y con las cuestiones digitales? Pues, ay, qué pregunta más bonita, porque esta parte no viene en la presentación. Bueno, antes
Solamente quería hacer como una fe de ratas sobre la fecha en la que The Spectator empezó a circular y fue 1711. Lo que sucedió fue que el proceso de sedimentación de la noción de espectador tardó más y se potenció con el desarrollo tecnológico. Eh, Ahora, bueno, regresando a tu pregunta, yo he hecho trabajo de campo más o menos alrededor de casi 4 años y en el Zambata lo he hecho también y en otros espacios expositivos. Y lo que he observado es que estas formas de, de ser del público son cada vez más diversas, pero sí, ay, es que son tantas ideas, sí alcanzas a ver como ciertos, lo decía el miércoles con los alumnos, ciertos como cortes generacionales o grupos etarios. Y esos grupos etarios no es nada más un periodo de la edad del ser humano donde te vuelves más juguetón o dejas de ser juguetón o curioso, más bien tiene que ver con nuestros consumos en la vida diaria, con los dispositivos con los que estamos, dispositivos tecnológicos con los que estamos habituados. Y por ejemplo, hay proyectos voy a hablar de la licenciatura, proyectos de los muchachos que se han expuesto en el Zambata que utilizan una tablet, ¿no? O, o la computadora, pero se requiere la actividad o la acción del visitante. Eh, yo a partir del trabajo de campo bueno, elaboro una categoría que nombra a esta petición de la obra con respecto al público y es el participante, que ya se ha mencionado mucho también, digamos que es una palabra que sanciona una forma de ser público, pero que quizás no estaba tan explicada y tiene que ver con eh, lo que se esperaría de estos visitantes. Tú le llamas a activar una pieza, creo que sí le nombraste activar una pieza. Habitualmente se le llama a activar una pieza, pero eso requiere la compartición de ciertos lenguajes, de ciertas normas, que también el espacio las propicia, invitando a la interacción o bien conteniendo el cuerpo. Lo que yo he estado observando es que cuando la invitación es explícita por parte de la pieza y no existen estos mecanismos que obliguen a la gente a contener el cuerpo y sobre todo en estos grupos etarios que van, digamos, de niños a adolescentes, estoy hablando de personas que están hasta la universidad, son personas más, bueno, tienden a explorar más las piezas. Y si vienen acompañados, más aún. Te comento lo que he observado en el trabajo de campo. Por ejemplo, en chicos en edad de secundaria y prepa, cuando van acompañados, casi siempre van acompañados por sus pares, socializan a través del juego y la pieza artística se vuelve parte de ese pretexto de socialización y más aún cuando es interactiva. Entonces, esto favorece mucho esta formación de públicos. Eh, la cuestión acá también son los accesos. ¿A qué estamos destinando como públicos nuestro tiempo libre, ¿no? Y tiene que ver con un ejercicio anterior. Me refiero a la educación formal, pero también a la manera en cómo estamos acostumbrados, digamos, cómo reiteramos o transformamos nuestros consumos simbólicos. Si tú de entrada no estás habituado a visitar un museo, o un espacio de exposición y dependerá de cómo esté armado tu imaginario con respecto al arte y a esos espacios expositivos, entonces pues no tendrás la voluntad de hacerlo, a menos que te lo dejen de tarea, ¿no? Y a veces lo que dejan de tarea es visitar espacios que están pensados para contener el cuerpo, como por ejemplo los museos de bellas artes no tienen la misma disposición, estoy hablando como un conjunto de de mecanismos o de espacios o de objetos que disponen el cuerpo de cierta forma, ¿no? Y son diferentes de los de arte contemporáneo, ¿no? Quizás son menos versátiles.
de tal suerte que en estas transformaciones del arte y de lo que nos toca, que es el arte digital, pues también tendríamos que estar pensando en la formación de públicos. Por ejemplo, el Zambata tiene, bueno, no sé si el Zambata lo tiene, pero sí he notado que eh, hay una prepa y secundaria en el municipio que les deja, el profesor les deja a los chicos visitar el Zambata y ha coincidido con la exposición de los chicos en la EAD. Y que una persona esté ahí preguntando, bueno, digamos, acompañándolos como guía de sala resulta muy útil. También ha habido en el Zambata visitas guiadas a primarias y eso también ha sido muy útil porque despierta el interés en los chicos y entonces tú encaminas esos ejercicios de recepción que si es de manera continuada y se convierte en un programa, se puede sedimentar y tienes eh, inclusive proyectos de largo aliento. Bueno, Buenos Aires tiene proyectos de ese tipo, ¿no? De amigos del museo, pero también tiene proyectos de formación de públicos y se van convirtiendo eventualmente, Colombia también tiene algo así, en polos culturales. Eso es súper interesante. Y con respecto nuevamente a lo del arte digital, sería así, en efecto, el participante, porque se requiere otra manera de pensar la relación con la pieza. Pero esta relación con la pieza ya viene desde las vanguardias, de las primeras vanguardias del siglo XX. Por ejemplo, ahora no recuerdo el autor, pero hay una pieza que se llama Cuadro Negro que se instaló en una esquina, en una de estas exposiciones temporales, y estaba haciendo un guiño a un rito religioso que solamente podía entenderse en la iglesia ortodoxa. Y era pues casi que escandaloso, ¿no? Pero era escandaloso únicamente para esas personas que compartían esas prácticas. Y lo mismo sucede con la lectura y con el reconocimiento de la propuesta de interacción que tienes con las piezas de arte digital. Solamente será legible la propuesta si tú previamente estás habituado o te han iniciado en ese camino. No siempre, sobre todo cuando hay tabletas, pero o cuando hay, por ejemplo, sensores de movimiento que la pieza reacciona sin que tú te des cuenta, pero de otro modo necesitas como alguna inducción. Bueno, tenemos una pregunta de Chris, no sé cómo se pronuncia. Buenas tardes. ¿Cómo es el trabajo colaborativo de los artistas digitales con las instituciones o industrias culturales? ¿Cómo es el mercado del arte digital actualmente en México? Caramba, qué preguntas. Quizás, ah, quizás yo no soy la persona indicada para responder esa pregunta. Um, yo me encargo más bien de observar, de guardar silencio y de observar y de acompañar el proceso que viene del otro lado. Eh, quizás haya alguien del público que sepa mejor responder, pero respecto al trabajo colaborativo, creo que o mucho de lo que yo he visto ha sido financiamiento y también de lo que he vivido ha sido financiamiento. Sí hay un trabajo colaborativo, pero digamos que la cabeza es el artista que recibe los recursos y convoca en equipos de trabajo multidisciplinarios o interdisciplinarios a otros profesionales y que inclusive, por ejemplo, a mí me ha tocado proyectos eh, donde estos profesionales son etnógrafos, o sea, son antropólogos. Y van trabajando con la comunidad y son proyectos colaborativos, por ejemplo, de recopilar información, entrevistas, pero digamos que son procesos y son guiados, pero digamos que se desarrollan en el marco de financiamientos, de los financiamientos que por lo menos yo ubico, casi todos son financiamientos públicos. Eh, la Secretaría de Cultura, por ejemplo, tiene un programa muy robusto de financiamiento a través del Sistema Nacional de Creadores y otros programas también como que le acompañan. Los estados también tienen proyectos de financiamiento de ese tipo, como el PECDA, eh, y hay otros también, pero casi todos son públicos. Hay residencias artísticas, pero
como proyectos colaborativos de ese tipo. Inclusive las mismas instituciones de educación superior tienen sus propios proyectos. Ahora mismo hay un proyecto multidisciplinario que abrió la convocatoria el 2 de noviembre y es de ACT de la UNAM, por ejemplo. Así que tal cual un mercado de arte digital, yo más bien lo veo como imbricado con otro tipo de participaciones en el ámbito económico. A lo mejor esto no es tan diplomático comentarlo, pero hay un festival internacional non plus ultra, es el festival internacional que es Electronic Arts anual, pero el mismo Electronic Arts tiene, digamos, un espacio para organizar el festival, un espacio de visibilidad que tienen los artistas, pero por otro lado, eso es como un estado, les sirve como para hacer un estado de la cuestión y reconocer qué tipo de aplicaciones se pueden utilizar para otros ámbitos, por ejemplo, la ingeniería del entretenimiento, ¿no? Mercados para el ocio. Y aparte, esos mismos cuates tienen como una agencia donde ofrecen productos de ese tipo. Entonces, um, en, pues el mercado del arte digital, les decía, yo no tengo como la mejor respuesta, son observaciones que he hecho, pero también al diversificarse, también se ha atomizado. Y no solamente pasa con el arte digital, también pasa con otro tipo de arte. Por ejemplo, en el net art es muy evidente, ¿no? ¿Cómo comercializas net art? ¿Cómo vendes este tipo de trabajos? Pues para mí todavía es un interrogante, ¿no? Eh, pues nada, eso. Bueno, invitamos al público si todavía tenemos unos 10 minutos de nuestro tiempo para hacer alguna otra pregunta. Y por si alguien desea. Pero bueno, por mi parte, pues agradecer a la maestra Carolina por su tiempo y agradecerles a ustedes que nos están viendo, que están tomando un ratito de su tiempo para seguir estas transmisiones. Y como siempre agradecer a Edmar Soria, que es la mente atrás de todo esto. A Trinidad del Foro Tiempo Espacio TAI, que siempre nos abre las puertas muy amablemente, que nos abrió la puerta para este espacio, para seguir haciendo estas transmisiones. Y pues, bueno, esperamos un momento a ver si alguien tuvo otra pregunta. Bueno, veo también que Mimi Gutiérrez a las 5:15 mencionó, se puede decir que estas obras son la pauta para realizar todo tipo de artes. Quizás se refería, no sé, Mimi, pero quizás se refería a estos ejemplos, estos grabados que puse en pantalla. Pues las formas de representación fueron las mismas. La pauta que, por ejemplo, los prerrafaelitas se llaman prerrafaelitas porque era una protesta eh, al canon que impuso Rafael. Bueno, no es que lo haya hecho, pero digamos que es la tradición rafaelita y es este canon el que se consolidó en la producción artística hasta que vinieron las vanguardias. Ya se empezaba a dislocar un poco con estos cuates prerrafaelitas, pero terminó por hacerlo, pues se supone que con el impresionismo y cada vez más. Entonces sí, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en las portadas de novelas, incluso de publicidad, de carteles, van a ser formas variantes de estas formas de representación, eh, pues quizás hasta Gauguin. Cuando hay bueno, Gauguin, Rousseau y todos estos que dislocaron estas formas de representación, por ejemplo, rompiendo con la mitología y las formas de representación con respecto a los mitos. Por ejemplo, la pintura histórica tiene mucho de mitológica. Y la pintura, el retrato, por ejemplo, el retrato fue un género menor, excepto para los nobles, porque ya ellos mismos contaban una historia. Y luego, por ejemplo, hay una pintura de Gauguin donde aparecen
no sé si son monjas o qué son, que tengan unos gorritos, ay, es que no me acuerdo, perdón. Eh, bueno, son formas de representación que ya fueron dislocadas porque aparece una persona adelante, digamos, como en más bien fotográfico, tiene un esquema más bien fotográfico, porque aparece una persona adelante tapando la vista. Entonces, lo que aparece en primer plano ya no es lo que anuncia la pintura, sino las cabecitas que están entre el público, ¿no? Entonces, sí, sí se puede decir que esas obras son la pauta para realizar todo tipo de artes y que como pautas o como normas o canon, poco a poco fueron dislocadas, pero no del todo, porque si hubieran sido dislocadas por completo, hubiera sido ininteligible como obra artística. Y ya, gracias, Mimi. Ok. Y bueno, creo que no tenemos otra pregunta. Y bueno, pues si es eso, pues te agradezco, maestra Carolina, por el tiempo y pues agradezco a todas las personas que nos están siguiendo y pues de nuevo agradecer a la UAM Lerma, al Foro Tiempo Espacio TAI, al doctor Edmar, a Trinidad. Y bueno, sí, antes de terminar, si quieres hacer un comercial, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo o seguir tu trabajo? Pues está en academia.edu, creo, pero ay, eso ya tiene años que no subo. Prometo subir pronto el resto de papers que tengo por ahí. Y bueno, mi correo es a.robles, correo.ler, correo.ler, no, ¿cómo era? A ver, espérame, punto robles, correo.ler.one.mx. Y bueno, gracias a todos ustedes, a Edmar por organizar este espacio junto con el Foro TAI. Muy bueno, muchas gracias. Eh, Nos acerca a todos también a lo que tanto al espacio TAI como a lo que la universidad trabaja y produce. Alejandro, gracias también por la invitación y a todos los que están siguiendo la transmisión. Gracias a ustedes. Son súper importantes. De eso se trató la exposición de hoy. Muchas gracias. Gracias. Y para concluir, pues quisiera recordarles que el próximo viernes 13 vamos a tener un acto sonoro para darle clausura a este segundo ciclo de conferencias acercándose al arte digital. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.